Vamos a ver si hoy logro hacer el podcast de corridito. Vamos a ver si logro hablarles simplemente donde están mis notas. Hablarles simplemente del tema y no sobrepensarlo tanto. Y es que ese es el tema del día de hoy. Sobrepensar. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué sobrepensamos? ¿Por qué las ideas simplemente rondan nuestra cabeza? Sobre todo las ideas negativas. Y cómo salir de ese círculo de sobrepensamiento y asegurarnos de que nuestro día solo estemos pensando cosas positivas, de que nuestro día no estemos sobrepensando las cosas negativas, de que al dejar de sobrepensar dejemos de preocuparnos tanto, dejemos de tomar decisiones apresuradas, dejemos de no asumir las cosas de la mejor manera e incluso asumir muchas cosas antes de que sucedan, que básicamente es preocupar esa cabeza con cosas que no tenemos que preocuparnos. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de sobrepensar, y es que cuando sobrepensamos, si tú lo piensas, la palabra sobrepensar realmente no tiene una connotación negativa, sobrepensar, pero nosotros le damos la connotación negativa porque la asumimos como sobrepensar algo negativo, sobrepensar un incidente que pasó, sobrepensar nuestras acciones, ¿sí? Cuando nosotros asumimos que sobrepensamos algo negativo, en ese momento es cuando realmente tenemos que preocuparnos. Pero si yo sobrepienso las ideas, si yo sobrepienso mis relaciones, si yo sobrepienso mi relación de pareja y al sobrepensarlo entonces digo, venga, le tengo que dar más detalles, venga, le tengo que demostrar más amor, venga, tengo que sorprenderla de X o Y manera. Si yo sobrepienso positivamente, creo que tú y yo estamos de acuerdo que no querríamos cambiar eso. Creo que tú y yo estamos de acuerdo que si yo sobrepienso mi trabajo de manera positiva, es decir, me levanto pensando en qué hacer, me acuesto pensando en qué hacer, almuerzo pensando en qué hacer, no es necesariamente negativo. El sobrepensamiento es negativo cuando lo hacemos con algo negativo, ¿sí? Aunque suene ilógico, pero es así. Si yo sobrepienso qué piensa la otra gente de mí, entonces en ese momento es negativo. Si yo sobrepienso algo que hice, dije, esta gente me va a juzgar, esta gente va a pensar mal de mí, esta gente X o Y, en ese momento es negativo. Y lo primero para entender y para realmente dejar de sobrepensar las cosas es descubrir si lo que estás pensando es negativo o es positivo. Y si es negativo, tienes que cambiar tus acciones. Si tú estás pensando cosas negativas constantemente, puede que sea tu ambiente, puede que sea la forma en que fuiste criado, puede que sea lo que estás viendo en televisión, lo que estás leyendo, lo que escuchas de otras personas. Yo he encontrado personalmente que la gente con la que me relaciono y ve más novelas tiende a pensar más en cosas negativas, porque en las novelas pasan cosas negativas. La gente con la que me relaciono y ve más noticias tiende a pensar más en cosas negativas, porque en las noticias pasan cosas negativas. Yo tiendo a ser muy positivo, pero es porque todo el tiempo estoy leyendo historias de una startup que levantó inversión. Todo el tiempo estoy consumiendo este tipo de contenido que yo produzco para poder producirlo para ustedes. Entonces, mi pensamiento a su alrededor está constantemente absorbiendo cosas positivas. Y al estarlo haciendo, yo estoy emanando cosas positivas, y cuando sobrepienso cosas positivas. Si tú estás sobrepensando algo negativo, seguramente es que estás absorbiendo cosas negativas de tu entorno, y lo primero que tienes que hacer es encontrar qué es eso que te está llegando, qué es esa información, de dónde proviene y por qué está siendo negativa. Si es un problema con tu pareja, piensa, venga, estoy viendo muchas novelas, o no sé, depende de cada persona, pero piensa de dónde está viniendo la información negativa que te está afectando, obviamente, la manera en que tú piensas. Ese es el paso número 1. Deja de pensar cosas negativas, encuentra por qué se están generando esos pensamientos negativos y cámbialos hacia cosas positivas, y en ese momento vas a sobrepensar, sí, porque el cerebro, así como el resto de nuestros músculos, está diseñado para pensar. Este músculo está diseñado para flexionarse y extenderse. Listo. Mi boca está diseñada para hablar. Mis ojos están diseñados para ver. El cerebro está diseñado para pensar. Y tú no puedes sobrever. ¿Sí? Tú ves constantemente. Tu cerebro no sobrepiensa. Él piensa. El problema es que cuando piensa cosas negativas, ahí es donde tú le das la connotación negativa. Tus ojos no sobreven, tus oídos no sobreescuchan, tu cerebro no sobrepiensa. Tu cerebro piensa,
El problema es que le estás dando contenido negativo sobre el cual pensar. Y el paso número 1 para dejar la negatividad a un lado, para dejar de sobrepensar, es darle contenido positivo a tu cerebro todos los días. El paso número 2 es dejar de hacer las cosas o dejar de querer que las cosas sean perfectas. Y en esta vida de redes sociales en donde vemos TikTok y vemos Instagram y vemos YouTube y vemos que todo el mundo es perfecto, pensamos que nosotros también tenemos que ser perfectos. Pero la realidad es que la mayoría de gente que nosotros vemos no es perfecta. La mayoría de gente que nosotros vemos en realidad tiene muchos errores también. Pero nadie sube en su Instagram un error. Instagram está diseñado para mostrar lo mejor de nosotros. Y cuando nosotros nos ponemos a compararnos con esos seres perfectos que vemos, en ese momento sobrepensamos, es decir, llevamos cosas negativas a nuestro cerebro. Si yo me pongo a comparar y ver videos de YouTube y comienzo a ver gente que hace contenido como yo, veo unos backgrounds hermosos, veo una flor por allá, veo aquí un póster de motivación y en este momento tú ves mi background. Tengo mi bici, tengo mi tablero, tengo un post-it que muchos se preguntarán qué tiene. Y la verdad es que tiene una fecha y no me acuerdo de para qué era. Pero no me he sobrepreocupado por lo que tengo atrás. Me he preocupado por este mensaje. Y eso mismo tienes que hacer tú. Tú te vas a poner a comparar con todo lo que ves en Instagram, pero no tienes que hacer eso. Tienes que compararte contigo mismo. ¿Qué puedo hacer yo que le genere beneficio a otras personas y que me genere beneficio a mí, sin importar lo demás con lo que te vas a comparar con otras personas? Sí, yo podría tener un background hermoso, pero en este momento eso no es lo más importante y eventualmente llegará allá. Por ahora lo más importante es generar contenido que a ustedes les sirva. Lo mismo tú, deja de tratar de ser perfecto, deja de compararte con otras personas que están mostrando su versión perfecta. En ese momento le llevas contenido negativo a tu cabeza. ¿Cuál es tu mejor versión? No la perfecta, porque ninguno de nosotros es perfecto. ¿Cuál es tu mejor versión? La versión que te va a hacer más feliz a ti y que le puedes mostrar a otras personas aunque tengas errores. ¿Cuál es esa? Te aseguro que una vez descubras tu mejor versión, se la muestres a otras personas y te des cuenta y comprendas y asumas en tu cabeza que esas personas que estás viendo, sobre las cuales te estás comparando, no son perfectas. En ese momento vas a ser mucho más feliz, vas a dejar de sobrepensar o de llevar pensamientos negativos a tu cabeza. Lo otro es, cambia de perspectiva. Todas las cosas tienen una doble moneda. Doble cara. Todas las monedas tienen doble cara. Todas las historias tienen las dos caras de la moneda. Todo lo que tú estás viendo, percibiendo, escuchando tiene una doble cara. Y es el momento en el que tú cambias de perspectiva que te das cuenta de todos los beneficios que tiene X o Y. Hoy estaba escuchando un podcast de Factorial, que es como una plataforma de talento humano en Barcelona. Y el CEO decía, lo que yo más me arrepiento fue que fui a San Francisco, conocí el entorno y no me quedé allá. Pero después dijo, sin embargo, cuando cambié la perspectiva y me di cuenta de que podría crear mi propio entorno de San Francisco en Barcelona y podría yo dominar todo este mercado y podría yo adquirir el mejor talento y podía yo realmente crear todo mi ecosistema, me di cuenta de que era mucho mejor para mí quedarme en Barcelona y no irme a San Francisco. Cuando tú cambias la perspectiva, cuando tú cambias la mentalidad, cuando tú cambias la manera en que estás viendo las cosas, te aseguro que todo a tu alrededor se mejora. Te aseguro que dejas de llevar pensamientos negativos a tu cabeza. Te aseguro que dejas de sobrepensar. Porque en este momento estás sobrepensando positivamente. Te das cuenta de todas las posibilidades que tienes en Barcelona para crear tu propio ecosistema. Obviamente lo digo como ejemplo, pero aplícalo a tu vida, aplícalo a lo que estés sobrepensando en este momento. Que puedes cambiar, que puedes mejorar. Desde qué otra perspectiva puedes mirar tus errores para que no sean errores, que no sean problemas, que no sean cosas negativas y que simplemente sean oportunidades. Lo otro es planea. Planea. Yo, por ejemplo, cuando me siento estresado pongo una canción. Hay una canción que se llama Nostalgia y cuando la escucho, esa canción para mí es como me hace sentir la persona más feliz, me hace sentir la persona más tranquila, me hace sentir la persona... Ese es mi trigger, ese es mi plan. Me siento estresado, escucho Nostalgia. Me siento estresado, escucho Nostalgia. Y cuando escucho Nostalgia me dejo de sentir estresado. Lo mismo sucede con el sobrepensamiento. Una vez nosotros entendemos y nos damos cuenta de qué es lo que estamos pensando, podemos tomar planes de acciones que nos permitan cambiar el foco, cambiar lo que estamos pensando y enfocarnos en pensar algo positivo.
Pero eso solo lo logras creando un plan de acción previo. Es decir, tú tienes que decir, Andrés, cuando te sientas estresado, cuando estés sobrepensando, vas a poner nostalgia. Y solo te das cuenta de cuáles son esos triggers una vez comienzas a conocerte, una vez comienzas a explorar, una vez comienzas a probar diferentes cosas. Hay veces que a mí nostalgia me alegra, ¿cierto? Pero hay veces que pongo más bien algo como Can't Hold Us de Macklemore y eso me pone así energético. Y hay veces que pongo Empire State of Mind, que es la canción que a mí me pone en Nueva York y me dice, todo lo puedes lograr. Depende de qué estado emocional yo esté sintiendo, pongo una canción distinta. Y hay veces que no pongo canciones, simplemente cierro los ojos y me duermo. Hay veces que no me duermo, hay veces que me monto en la bici y hago ejercicio. Depende del sentimiento o el pensamiento que esté rondando mi cabeza. Pero eso solo lo logras aprendiendo de ti, entendiéndote, comprendiendo cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona este músculo que tienes en la cabeza, que no puede parar de pensar, pero que tienes que enfocarlo en pensar solamente cosas positivas. Y lo último es deja de querer tener el control de todo lo que está a tu alrededor. Es así de sencillo. Una vez tú dejas de querer tener control, te enfocas en pensar solo en las cosas sobre las cuales tú sí puedes tener control. Y una vez tú sí puedes tener control sobre esas cosas, te dejas de preocupar, porque tienes control sobre ellas. Generalmente los pensamientos negativos rondan nuestra cabeza es cuando no tenemos control sobre esas cosas. Si tengo control, el pensamiento es positivo. Pero ahí está el problema. Porque si no tienes control, ¿por qué sobrepiensas? ¿Por qué sobrepiensas negativamente? Porque te preocupas. No tienes control sobre eso. Déjalo ir. Las cosas sucederán de la manera que tengan que suceder. Y sin importar de qué manera las cosas sucedan, siempre va a haber un aprendizaje. Siempre vas a poder sacar algo de ahí. El tema es, tienes que cambiar la perspectiva y buscar ese aprendizaje. No ponerte de víctima y decir, esto me pasó, esto me va a pasar, esto me molesta, esto me tiene preocupado. No, ¿cuál es el aprendizaje que voy a sacar si esto llega a suceder? Cambia la perspectiva, suelta el control de las cosas que no tienes control y despreocúpate. La vida te va a enseñar las cosas que tengas que aprender para el momento que tengas que vivirlas. Punto. Así funciona. Entonces, esas son mis 5 cosas. Deja de pensar cosas negativas. Punto. Cuando sobrepensamos es porque son cosas negativas. Deja de querer que todo sea perfecto. Las cosas no son perfectas. Y no te compares con gente que es perfecta, porque la realidad es que la mayoría de gente, y si digo la mayoría es porque en realidad ninguno de nosotros somos perfectos. Cambia de perspectiva. Todas las monedas tienen 2 caras y tú tienes que encontrar la cara positiva de la moneda. Planea. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a escuchar? ¿Qué vas a poner en tus oídos y en tu cabeza cuando ese pensamiento negativo llegue? ¿Cómo lo vas a cambiar hacia un pensamiento positivo? ¿Qué vas a forzar para cambiar ese pensamiento positivo? ¿Qué vas a hacer? Y por último, suelta el control. Entiende que la vida viene aquí a enseñarte. Tú viniste aquí a aprender. Y la vida te va a enseñar lo que tengas que aprender. Pero es cuestión tuya si quieres aprenderlo o si quieres luchar ese control. Si quieres luchar contra la vida para no aprenderlo. Esas son mis 5 cosas, chicos. Esa es mi nota del día de hoy. Espero que les haya gustado. Sí, recuerda, mi nombre es Andrés y en este episodio todos los días hablamos de productividad, motivación o emprendimiento. El día de hoy hablamos específicamente de bienestar y es de cómo pensar con cosas positivas. Si te gustó el contenido, déjame un comentario, déjame un like. Espero que te haya servido y recuerda que esto lo puedes encontrar tanto en YouTube como en Spotify, como en audio, en Apple Podcast o todas estas plataformas de podcast, en donde tú quieras. Lo importante es que te sirva, que te ayude. Y si te ayuda, déjame un like, déjame un review, déjame un comentario, suscríbete. Esa es la única forma en que me puedes ayudar. Compártelo con otras personas que también estén luchando por lo mismo y que les pueda llegar a ayudar. Y bueno, chicos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.